Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en Internet que te trae noticias de las principales obras de todo el país. El director general de la empresa Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, informó que la segunda gira de supervisión a bordo del Tren Maya se realizó con resultados muy satisfactorios del 6 al 8 de octubre con un recorrido de 649 kilómetros desde la estación Cancún Aeropuerto, en Quintana Roo, a la estación Escárcega, en Campeche. Al encabezar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación del informe integral del tramo 3, en el que destacó la conclusión de los 159 kilómetros de vía, refrendó el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre de este 2023. Al respecto, la directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, informó que la segunda supervisión a bordo del Tren Maya se enfocó en mejoras al confort del pasajero, con pruebas al aire acondicionado, sanitarios e internet, entre otros servicios, y los preparativos comenzaron el 2 y 3 de octubre con recorridos previos en los que se pudieron detectar puntos con algunos requerimientos de corrección. Refirió que, sumados a los de la gira de supervisión, se recorrieron más de 1.800 kilómetros con velocidades promedio de poco más de 80 kilómetros por hora, y adelantó que el compromiso para la siguiente supervisión es rodar a velocidades más altas, siempre con la seguridad como foco central. Sobre el tramo 3, Lozano Águila recordó que este trayecto del Tren Maya consta de 159 kilómetros de Calquiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, con 60 kilómetros de vía doble electrificada, pasa por 15 municipios, donde esta infraestructura ferroviaria beneficia a más de 1.300.000 personas que los habitan, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Secretaría de la Defensa Nacional, como cada semana, les informamos sobre el avance del proyecto integral Tren Maya. En este caso nos corresponde el tramo 3, que es un tramo que recorre 159 kilómetros desde Calquiní, Campeche hasta Izamal, Yucatán, con 60 kilómetros de vía doble electrificada, es decir, 99 de vía sencilla, 60 de vía doble. Pasa por 15 municipios de los estados de Campeche y Yucatán y consta en ese recorrido de 6 estaciones, como las pueden ver ustedes ahí. Esta infraestructura ferroviaria beneficiará aproximadamente a 1.300.000 habitantes de esos municipios que acabo de mencionar, de Campeche y Yucatán. Y es importante que ustedes sepan que ahí mismo también se construye una base de mantenimiento para las vías en Estación Tella y una cochera para el resguardo de los trenes en el mismo lugar. Como parte importante de este proyecto, tengo que decirles también que el proyecto considera la construcción de instalaciones para el transporte de mercancías, para el transporte de carga. Es muy importante la conexión con el puerto de Progreso. A partir del Centro de Operaciones Ferroviarias en Pochilá, que es la primera instalación que construiremos precisamente como parte de la carga, para distribuir a través de un viaducto ferroviario, un libramiento ferroviario que cruza hasta Progreso y que va a conectar al Polo Tecnológico del Bienestar. Ahí se construirá también una terminal multimodal de transporte de carga y unas cargaderas que van a reforzar las capacidades
de la terminal de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, que nos va a permitir transportar combustible a través del Tren Maya. En la siguiente lámina, por favor. Actualmente la vía del tramo 3 se encuentra al 100% terminada. Las estaciones ya en promedio alcanzan un 80% y el avance, como les decía, tanto en la cochera como en la base de mantenimiento ya está a punto de concluirse. En la siguiente lámina observamos que de las obras complementarias, los 150 drenajes transversales, pasos de fauna, pasos inferiores, se han concretado estos 150 de 196 proyectados. Llevamos un 99% en la construcción de los viaductos y esta infraestructura ha permitido dar empleo a más de 11,000 personas en el Tren Maya. En la siguiente, por favor, como parte del trabajo de rescate del patrimonio arqueológico, que más tarde va a explicar el antropólogo Diego Prieto, estamos mejorando las zonas arqueológicas de Civichaltún y la Ruta PUC, que incluye 7 sitios arqueológicos, 2 CADVIS, y la Secretaría de la Defensa Nacional construye el Hotel de Nuevo Uxmal. En la siguiente, por favor. En la segunda gira de supervisión a bordo del tren, concretamos 649 kilómetros de recorridos desde Estación Cancún Aeropuerto Escárcega del 6 al 8 de octubre con resultados muy satisfactorios. En la siguiente, por favor. Estamos comprometidos, precisamente como lo ha dicho el señor presidente, de inaugurar en diciembre del 2023 el Tren Maya y que nos permita conocer estos sitios maravillosos que son referentes: la Isla Arena en Calquiní, la Reserva de la Biosfera en Rías Celestún, la Catedral de San Ildefonso en Mérida y el Convento de San Antonio de Padua en Izamal. Son algunos de los ejemplos de los lugares a los que vamos a poder acceder a través de toda la ruta del Tren Maya. En esta ocasión nos corresponde informar sobre los avances del tramo 3 del Tren Maya. Como bien decía el general Águila, corresponde de Calquiní hasta Izamal. Esta obra está a cargo, este tramo está a cargo de Grupo INDI y de Grupo ASBI. En cuanto al tramo 3, en cuanto al avance de estructuras, prácticamente están 100% terminadas, como igual lo informaba el general Águila. Los pasos generales están 100% terminados, así como las obras de drenaje. Los pasos vehiculares se encuentran al 98% y se encuentran todavía en proceso 10 pasos vehiculares que permitirán el flujo perfecto del tren. Los pasos de fauna se encuentran completamente terminados, así como los viaductos de este tramo. En cuanto a las vías, como bien lo mencionaba el general Águila, se encuentran completamente colocadas, montadas, instaladas, toda la soldadura eléctrica está terminada. Sin embargo, todavía falta la colocación del 55% de aparatos de vía para poder funcionar perfectamente para diciembre, así como los últimos levantes y nivelaciones de la vía, para poder alcanzar la velocidad esperada del proyecto. En cuanto a catenaria, se encuentra completamente instalada toda la infraestructura de la catenaria, se sigue avanzando nada más en el montaje del cableado. En cuanto a avance de estaciones y mantenimiento, las estaciones de Humán, Mérida, que está en Tella, Izamal, Calquiní, Maxcanú y Texcoco se encuentran conforme al programa para poder inaugurar en diciembre de este año. A continuación mostraremos unas imágenes de cuál es el avance de la imagen objetivo de la estación de Calquiní. La siguiente es la estación de Tella en Mérida, es la imagen objetivo y cuál es el avance que se tiene en este momento. La siguiente, por favor, los recursos que se tienen hoy en día, entre equipos, maquinaria y vehículos, son 860 unidades, así como casi 8,000 empleos directos que se están generando en este momento en este tramo. Empezamos con actividades previas para la planeación del recorrido y se continúa con la capacitación a los conductores, especialmente liderada por Sedena, a quien agradecemos mucho el apoyo y que además los ha mandado a prepararse fuera internacionalmente. El conductor que nos llevaba en el primer tramo había manejado un tren hasta más de 300 kilómetros. La preparación está siendo muy intensiva y ahora el tema es también que entiendan a la perfección este tren, ¿no? Cómo manejarlo, cómo cuidarlo, en qué cosas hay que tomar en cuenta, porque al final de cuentas es un funcionamiento muy similar, pero dónde está cada cosa. Después continuamos y decidimos hacer un recorrido previo a la supervisión, una pre-supervisión que se realizó el lunes 2 y martes 3 de
octubre y en donde se recorrió prácticamente toda esta ruta y con un resultado muy bueno y muy satisfactorio porque nos dejó ver dónde había puntos que necesitábamos corregir en la vía, en algún paso, donde podía faltar algo de confinamiento y también el tren entenderse cada vez más con la vía y con cada una de las condiciones en los distintos tramos. Y con esto pudimos tener mucha claridad sobre el itinerario para la siguiente lámina, que ya es dentro del programa de validación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues continuar con las pruebas, en este caso del tren 1, donde se alcanzaron velocidades promedio de 80, un poquito más de 80 kilómetros por hora. En algunos momentos se bajó la velocidad cuando había pasos a nivel, que podía haber gente, o cuando se quería revisar alguna condición particular en algún aparato de vía, pero ya se alcanzan velocidades más altas y ahora el compromiso es para el siguiente recorrido tener todavía mayores velocidades, ¿no? Siempre tomando en cuenta como foco central la seguridad. Se recorrieron más de 600 kilómetros, como bien lo decía el general Águila, y entre un recorrido y otro más de 1,800, siguiendo con el compromiso de tener 15,000 kilómetros de prueba en este tren. Si recuerdan, hay pruebas serie, pruebas tipo. En este caso son pruebas tipo, donde necesitamos 15,000 kilómetros de marcha del tren en distintas condiciones. Nos llovió también, entonces bueno, también pudimos comprobar la fijación del tren, el freno del tren, las ruedas, cosa que nos ayudó muchísimo. Tuvimos muchas condiciones. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas imágenes del tren. Algo muy importante, el primer recorrido estuvo centrado en la parte técnica del tren, en que funcionara el tren, que saliera por primera vez a vía, que funcionara perfectamente el power pack, el rectificador que ya hemos platicado, las ruedas, la tracción, el freno. Ese era el objetivo del primer tren, ¿no? Y empezar a una velocidad más reducida y luego irla incrementando por temas de seguridad. Este recorrido estuvo ahora muy enfocado en las mejoras al confort del pasajero. Pudimos comprobar que el aire acondicionado funciona perfectamente bien, lo cual con las temperaturas de la península se agradece, que los baños funcionan a la perfección, el agua de los baños, el jabón de los baños, el internet a bordo del tren, el bistro, que ya podrán disfrutar en diciembre y que la verdad es uno de los lugares y de los espacios favoritos para disfrutar el viaje y además un buen café. Y ahora lo que sigue, que tenemos que preparar el siguiente recorrido, es la velocidad. Vamos a empezar pruebas a más velocidad, 120, 160 y hasta 180 kilómetros por hora, para poder correr el tren cada vez a la velocidad más óptima. Esto es nada más parte de lo que se probó, no entraré en el detalle, pero ya es lo que hemos platicado sobre las pruebas dinámicas, ¿no? Donde se prueba pues no solamente estos sistemas que ya habíamos platicado, sino a muchos más, como el frenado, las puertas, iluminación, etcétera. Pues este tren para México, hecho en México, sigue siendo el jaguar rodante que está recorriendo ya las vías de nuestro país, dándonos una de las mejores experiencias de nuestra vida. Muchas gracias. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. Laxcomo forma parte de una comunidad de países